Quo Vadis Honduras 2025. Quo Vadis es un mecanismo, es una serie de presentaciones del Inter-American Institute for Democracy que hacemos respecto a cada país de las Américas todos los años para saber qué está pasando en ese país y a dónde va el país. Y hacemos hoy día el de Honduras porque este año hay elecciones en Honduras y porque además desde Honduras se han dado señales el año pasado y en años anteriores que han afectado o que han presentado síntomas de anomalías en lo que es el sistema democrático. Ustedes saben que como un país interamericano, Honduras está en el marco de la Carta Democrática Interamericana, que define que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de mantenerla y de preservarla, cuyo artículo 3 determina que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a la libertad y a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, las elecciones libres y limpias fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular y la libre organización política. Y las señales de alarma que hemos recibido desde Honduras tienen que ver con lo que aquí han expuesto hoy día don Carlos Áfrico Madrid, doña Beatriz Rangel, don Eduardo Facusé, Fátima Mena, Mirna Wood y la doctora que nos acompaña en esta reunión, la doctora Marcela Caro. Ha mostrado una Honduras en crisis, pero no solamente en crisis económica o en crisis institucional, en una profunda crisis de democracia. Hay que recordar que esta Honduras fue la que extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico a 45 años de prisión, pero que acto seguido, con el gobierno de la señora Xiomara Castro, denunció o estableció la terminación unilateral del tratado de extradición con Estados Unidos en agosto del año pasado. Situación que fue interpretada por importantes medios de comunicación mundial, entre ellos por Infobae, de que se trataría de un mecanismo para proteger a Mel Zelaya, esposo de la actual presidenta, por antiguos vínculos con el narcotráfico, o para proteger a su propio ministro de Defensa, Héctor Manuel Zelaya, que había aparecido semanas o días antes en una foto con el narcotraficante venezolano Padrino López, que hace las veces de ministro de Defensa de Venezuela. Lo cierto es que más allá de estos detalles y de los detalles de la pobreza, de la corrupción, es que Honduras está bajo la sombra de ser un narcoestado. Porque un país que denuncia un tratado de extradición para proteger supuestamente o bajo sospecha a los parientes de la presidenta de ese país, cumple todas las condiciones de un narcoestado que se define como aquel país en el cual las redes de narcotráfico son protegidas o están establecidas en relación con funcionarios del gobierno que para esa situación utilizan sus potestades gubernamentales. Se dice que en estos días, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, se está buscando reparar esto de la terminación del tratado de extradición, pero la señal es gravísima. La otra señal gravísima es la señal de persecución política que aparece en una Honduras en la cual el gobierno controla, como aquí se ha dicho, todas las instituciones del sistema, que incluyen mecanismos de justicia para repetir la práctica del socialismo del siglo XXI instaurada por el Foro de Sao Paulo en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, de utilizar el sistema de justicia para perseguir, inhabilitar y asesinar la reputación y posibilidades políticas a opositores del gobierno. Lo que nos da un otro elemento que hemos venido denunciando
en los últimos meses desde el año pasado respecto al gobierno de Honduras. La señora Xiomara Castro ha convertido a Honduras en un gobierno paradictatorial. ¿Qué es el concepto de gobierno paradictatorial? Es aquel gobierno que en un país democrático, elegido democráticamente, debe la llegada al gobierno al sistema del socialismo del siglo XXI, sistema dictatorial de crimen organizado, liderado por Cuba, integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y cuando toma el poder se pone al servicio de ese sistema, sacrificando la política exterior y la política interna del país para sostener las dictaduras, para mejorar la imagen y para acompañarlos en todas las decisiones de orden internacional. Solo hay que revisar las decisiones de política exterior del gobierno de la señora Xiomara Castro para comprobar la condición que tiene hoy día Honduras de un gobierno paradictatorial. Dicho esto, viene el gran desafío de las elecciones de este año y el gran desafío de lo que es la pobreza del 60%, la vulnerabilidad, los partidos políticos con penetración de la corrupción, del narcotráfico, del crimen, y la presencia del socialismo del siglo XXI con su mecanismo del Foro de Sao Paulo, que prácticamente dirige el actual gobierno, que, les reiteramos, en mi opinión, es un gobierno paradictatorial. Lo que podemos decir, por la experiencia de los trabajos del Inter-American Institute for Democracy, es que la elección que viene en Honduras no es una elección ideológica, no es una elección siquiera de propuestas, de programas políticos, es una elección existencial, en la que Honduras va a definir si fortalece y recupera la democracia o si se pierde en manos del socialismo del siglo XXI, camino a ser la quinta dictadura de la región. Y en ese sentido deben estar todos los ciudadanos, los políticos, los empresarios, los periodistas, los indígenas, los diferentes sectores de la sociedad de Honduras, conscientes de que para derrotar la operación del socialismo del siglo XXI en un país, y esto lo demuestra lo que acaba de pasar en Venezuela, o los malos ejemplos de las simuladas elecciones en Nicaragua y otros países, se necesita una unidad que no es ideológica, que no es programática, que es una unidad de salvación de un proyecto de democracia, en este caso en Honduras. Muchas gracias.